Tenemos el placer de estar invitados a la casa de Clara Fassler. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Bien y contenta de que estén acá, muy contenta. Los temas por ahí en los que venimos a charlar quizás no sean los más felices o entusiastas, ¿no? Son mundos complejos los que estás metida. Sí, realmente hablar de la muerte es un tabú en nuestras sociedades, ¿no? Es decir, eh, no es un tema grato en general, pero además es un tema que genera mucho rechazo, ¿no? Como si hablar de la muerte se fuera a llamarla, ¿no? Fuera instalarla con toda su densidad en el mundo de lo real. Y la verdad es que la muerte existe, nos guste o no nos guste, ¿no? Ahí tenemos como dos certezas, como dice alguien por allí. Una, que nacemos, y la otra, que morimos. De entre medio todo es incierto, ¿no? Pero de esa parte que es la muerte, cómo se muere, qué queremos para nuestra muerte, qué queremos para nosotros y para los que nos rodean, son temas que en general son tabú en las familias y mucho más en la sociedad. Pero resulta de que la muerte es parte de la vida, ¿no? Y la forma de morir es una posibilidad en la cual existe la posibilidad de que uno elija algunas de las formas posibles de morir. Y eso es un derecho, creemos que es un derecho inalienable de la persona, ¿no? Es decir, hay distintas maneras de pensar sobre esto, ¿no? Pero creemos de que, primero que nada, hay que hablar de la muerte, es necesario hablar de la muerte, de cómo queremos morir, de cuánto aguantamos la agonía o cuánto no aguantamos la agonía, ¿no? Y si es posible, ¿no es cierto?, así como a lo largo de la vida pensamos de que hay que ir ganando espacios para que los derechos individuales se ejerzan y se respeten, también pensamos que sobre la muerte, que es un derecho, ¿no?, debería como ampliarse la posibilidad de hablar y también legislar sobre eso. Vos concretamente estás en un grupo que nos gustaría conocer las características, el nombre, desde cuándo están trabajando y qué proponen. Te cuento, nosotros empezamos, se llama MADU, MADO, MADU, Muerte Asistida Digna del Uruguay. Muerte Asistida Digna. Digna del Uruguay. Y es eso, es un grupo de gente bien diversa profesionalmente, habemos hombres y mujeres y también habemos gente con distintas edades, ¿no? Hay que reconocer que la mayor parte somos gente más bien vieja, Vieja. como yo, ¿no? Y en donde el tema de la muerte ya no es un tema lejano, ¿no? Algo que alguna vez va a pasar, sino que bueno, está ahí a la vuelta, a la vuelta de la esquina, y cada uno piensa cómo quiere morir, ¿no? Este grupo empezó a funcionar, yo te diría, hace como 5 o 6 años, primero como reuniéndonos, yo diría como para compartir el interés y la preocupación, ¿no? Buscando algunos antecedentes, una cosa bastante como laxa, sin mayores pretensiones, ¿no? Y como todo grupo azaroso, ¿no es cierto?, hubo gente que entró, gente que se fue, quedó un grupo como un núcleo, ¿no?, que ha venido sosteniéndose a lo largo de estos 5 o 6 años, ¿no?, conformado por médico psiquiatra, médica psiquiatra,
mira vos. Una enfermera, un físico, ¿no? Bastante variadito. Variado. ¿No? Y donde la finalidad era como poder como entender mejor este proceso, ¿no es cierto? A comienzos de este gobierno, Ope Pasquier presenta un proyecto de ley, ¿no? Yo creo que fue como el disparador, en el sentido Ustedes ya de... venían funcionando de antes. Sí, 2 años antes por lo menos, ¿no? Pero el proyecto que presentó OPE como que activó al grupo en el sentido de que nos dimos cuenta de que el proyecto que presentaba él era un proyecto interesante, ¿no? Lo conversamos varias veces con él, pero que era un proyecto que solamente atendía a poder legislar sobre la participación de los médicos y de alguna manera legitimar y legislar sobre eso, ¿no? Quitando la culpa, ¿no? Quitándole el título de delito a un hecho que en alguna legislación se disculpaba según el antojo del juez de turno, apelando a la piedad, ¿no? A la piedad humanitaria, ¿no? Y nosotros, cuando vimos el proyecto, nos pareció que era un proyecto muy perfectible y elevamos a la Comisión de Salud, donde estaba en ese momento el proyecto de diputados, una serie de sugerencias, modificaciones. Trabajamos bastante con la gente de la Comisión de Salud de diputados, introduciéndole algunos puntos. Uno, que esto no era un problema de solamente despenalizar el acto médico, sino que este era un problema que tenía que ver con los derechos de las personas a definir cómo morir y cuándo hacerlo, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Nos llevó bastante trabajo plantear cuáles eran esas circunstancias, delimitarlas, etcétera, etcétera. Y en la medida en que planteamos que esto era un derecho, esto implicaba responsabilidades estatales. 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 Es decir, que esto no era algo que pudiera hacerse o no hacerse dependiendo de lo que a mi Estado se me cantara, sino que era un derecho de las personas y por lo tanto, siendo un derecho, el Estado tenía que responder con ciertas acciones. ¿Cuáles acciones? Aquellas acciones que la persona de manera libre y voluntaria pidiera, ¿no? Es decir, nadie, ni un familiar, ni el amor de la vida, nadie más que la propia persona podía pedir, ¿no?, la eutanasia. Bien, ¿puedo hacerte una pregunta allí? Sí. Mencionabas hace unos minutos el tema de la agonía y la posibilidad de soportarla. Cuando esa agonía te impide ser un ser pensante libre, ¿cómo puede? Eso es, yo te diría que una de las limitaciones del proyecto de ley, ¿no? Nosotros, es decir, porque es cierto, es decir, hay etapas terminales de la vida en las cuales la persona no cuenta con su cabeza, ¿no? Y por lo tanto no puede decidir por sí misma, ¿no? En esos casos, lo que nosotros como grupo planteamos era la posibilidad que en la ley de voluntad anticipada, ¿no?, que es una ley que existe en este país, por lo cual vos podés decidir que hay ciertas situaciones en las cuales no querés, reanimación, formas artificiales de mantener la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que nosotros planteábamos, si era posible, incluir
como uno de los acápites de esa ley la disposición de que bajo ciertas condiciones vos no querías seguir viviendo. No fue aceptado. O sea, ¿No fue aceptado en la comisión no fue aceptado en la Cámara? comisión primero Y y, después en el y no se discutió, porque esto fue un proceso, yo te diría, muy interesante entre representantes del Frente Amplio y representantes del Partido Colorado. Colorado. Sí. OPE del Colorado. Partido Colorado, Galo, el doctor Galo, por el Frente Amplio, ¿no? Y allí queda una zona no tocada, donde los derechos de esas personas, ¿no es cierto?, no se ejercen, porque esas personas no pueden hablar por sí mismas. Y nos parece que es como un debe de la ley, que suponemos que una vez que esta ley, que es una ley, es un primer paso, así lo veo, así lo vemos en el grupo, no es la ley que hubiéramos querido, es lo que se puede, ¿no? Y probablemente hacia adelante haya que incluir algunas otras disposiciones, ¿no? Pero por lo menos que la conceptualización básica de que uno tiene derecho a definir hasta dónde y cuándo quede establecido por ley, nos parece que es un paso muy importante en esta sociedad. ¿Me podrías explicar cómo entendés el panorama político en función del tema este de la muerte y la decisión de la muerte? ¿Cómo se conforman las ideologías en torno a este tema? Mira, yo creo de que esto no está partidizado, ¿no? Y sobre todo inicialmente no está partidizado. Después la vida te pega sus revolcones, pero porque es un tema que atraviesa al conjunto de las personas y que tiene mucho más que ver con con ideologías políticas, con sentires religiosos o de normas morales, ¿no? Es como otra esfera, ¿no? Lo cual no quiere decir que en un momento dado no pueda partidizarse. Pero en este momento no lo ves partidizado. No lo veo partidizado, tanto es así, ¿no es cierto?, de que nosotros pensábamos hasta hace poco, ¿no?, que la doctora Bianchi, por ejemplo, del Partido Nacional, si hubiera pasado al plenario, porque ese es otro tema, ¿no?, hubiera votado a favor de la ley, ¿no? Son temas que atraviesan el conjunto de la sociedad. O sea que también dentro del Frente Amplio, por ejemplo, tenés voces que... En el Frente Amplio hemos logrado, porque hemos hecho una tarea de lobby, yo diría importante, concitar como un acuerdo, ¿no?, de apoyo al proyecto de ley, ¿no? En los otros partidos es como más... Y en el caso de OPE, uno pensaría que la ideología ballista liberal podría ser parte de esta... ¿Por qué tomó Bueno, el...? OPE que presentó el proyecto, ¿no es cierto?, y con el cual se negoció la redacción del actual proyecto, está de acuerdo, por supuesto, ¿no? Pero no todo el Partido Colorado. No todo el Partido Colorado, ni todos los blancos, Todos los blancos. ¿no? Es así.